Estas dos cámaras están casi al mismo precio. ¿Tendrán la misma calidad de imagen? ¿Cuál será mejor para ti? Quédate en este video y vamos a descubrirlo. En este video vamos a comparar la cámara Insta360 Go 3S y la Insta360 Ace Pro. Las dos están más o menos al mismo precio. Esta está en este momento a $349 y esta en $399. Si pudieras comprar una, ¿cuál de las dos escogerías? Vamos a ir paso por paso a ver. Primera cosa que vas a notar es el tamaño. La Go 3S es un poco más pequeña que la Ace Pro y también un poco más liviana. Como puedes ver, el tamaño es bastante. Si la ponemos una al lado de la otra, es bastante la diferencia. También es un poquitico más liviana. Como muchos saben, si la puedes quitar de aquí, la puedes usar así solamente también, pesa mucho menos. Con la Ace Pro solamente se puede usar así. Otro que he notado la diferencia es el material. En la Go 3S se siente como que si fuera un plástico barato. O sea, me da miedo como que hasta que se me caiga, que se pueda romper fácil. Mientras tanto, en la Ace Pro se siente como que más duro, un material más duro, un plástico más duro. No me da miedo caerse ni nada, se ve más fuerte el material. Las dos cámaras tienen pantalla atrás y las dos se suben. La diferencia es que, como dije anteriormente, la pantallita en la Go 3S es más pequeña, pero para que le guste trabajar ligero, yo creo que con esta está bien. Como he dicho en videos anteriormente, si tienen espejuelos polarizados, con esta no va a trabajar. Tiene que usar espejuelos oscuros normales. En esta no tiene ningún problema. O sea, en esa le damos puntos aquí. Pero las dos se ven claros en la luz del día sin ningún problema. Una de las ventajas que tiene la Go 3S es que viene con la batería integrada. Comparado con la Ace Pro, la batería se puede intercambiar. Lo bueno que tiene eso es que si tiene baterías extras, puedes intercambiarla y puede ir cargando la otra mientras va usándola. En esta tiene que conectarla y cargarla. Esa es una de las desventajas. Igualmente con la memoria. Esta viene con la memoria integrada. La Ace Pro le puede poner una memoria y el tamaño que necesito, que quiera. Y bueno, puede intercambiarla. En esa parte la Ace Pro tiene un punto por encima de la Go 3S. Algo que tiene que tomar en cuenta entre las dos. Cuando se trata de los botones, igual que la Ace Pro, tiene el botón arriba para grabar y parar. Al lado tiene para encenderla. Acá tiene para encenderla. La diferencia con la Ace Pro que no tiene el botón para los presets. Viene incluido en el mismo donde apaga y enciende. La desventaja con la Go 3S que si quieres apagar la pantalla, aprietas el botón una sola vez y apaga la pantalla. Con la Ace Pro no puedes. Aprietas una sola vez y lo que sale son todos los presets que tienes seteado. Para apagar la pantalla en la Ace Pro tienes que apagarla completa o cambiar la configuración que se apague cada cierto tiempo. Eso es una desventaja que tiene. Yo creo que en la Ace normal sí tiene el botón y sí apagarla por aquí, pero no en la Pro. En la calidad del video, ¿cuál es mejor? Si empezamos por la Go 3S, puede grabar hasta 4K, 30 a cuadros por segundo. Si miramos el video durante el día, se ve bien clarito, bien nítido. Si lo compara con la Ace Pro durante el día, bien difícil ver la diferencia. Se ve bien detallado los dos. La desventaja que tiene la Ace Pro que puede grabar en 8K en 24 cuadros por segundo. También he notado que cuando usas el zoom en la Ace Pro, tiene un poco mejor de calidad que en la Go 3S. Y eso es también por lo mismo, porque como graba en 8K, puede bajar la imagen a 4K y no pierde ninguna calidad. Entre los dos no se echa a ver mucho la diferencia, se ven bastante parecidos. Donde se va a notar la diferencia va a ser en la noche. Ahí si no hay competencia, la Ace Pro va a dejar a la Go 3 atrás, olvídate, perdida. Y especialmente porque esta tiene un sensor mucho más grande. En esa parte no hay competencia. Si estás buscando para grabar de noche, esta es la que yo te recomiendo. Uno de los problemas que estos siempre se han reportado es con la Ace Pro, especialmente cuando vas a usar, esas personas que la usan como blog cuando viajes, es que el enfoque de cerca no trabaja muy bien. Tiene que mantener la cámara lejos, por lo menos unos 2 pies de ti. En esta, para mí, por lo menos en mi experiencia, he notado más o menos lo mismo. No sé si a alguien más le ha pasado lo mismo, si es problema con la cámara mía o es normal entre ellas. Las dos tienen más o menos el mismo problema. Cuando la uso de blog, tiene que mantenerla lejos de ti. Si estás pensando en grabar cámara lenta, igual. La Ace Pro va a ser la mejor. Una de las razones es la Go 3S
cuando estás grabando en cámara lenta no tiene estabilización de video. Eso fue algo que noté después que hice mi review en la cámara. Me di cuenta que el video no está estabilizado y es que cuando graba en cámara lenta no tiene esa opción. También si quieres grabar a 100 cuadros por segundo tienes que bajar la calidad del video a 2.7K, mientras que en esta puedes seguir grabando en 4K hasta 120 cuadros por segundo. No vas a perder ninguna calidad del video. Ahí le damos punto a la Ace Pro también. Cuando se trata de tomar fotos, yo digo que las dos son más o menos parecidas. Igual, mientras que sea por el día, los colores, la imagen vas a ser parecida. No va a haber tanta la diferencia. En la noche, cuando vas a notar un poco, porque esta tiene mucho mejor calidad gracias a su sensor grande. Ahora vamos a hablar otra parte, lo que es el sonido. Cuando está grabando el audio en su cámara, ahí sí le voy a dar a la Go 3 un poco de mejoría. He notado que es bastante buena eliminando el sonido, por ejemplo, del viento. Comparado con la Ace Pro, no es muy buena. Sí he notado que sí captura, aunque le pongas la opción de eliminar el viento, igual no trabaja muy bueno. Pero si quieres poner un micrófono externo, la Go 3S no vas a tener la opción para eso. Ahí vas a tener que usar la Ace Pro. La Ace Pro le puedes comprar el adaptador o puedes conectárselo también usando el Bluetooth. Si no piensas usar el micrófono, esta vas a coger un poco mejor de sonido eliminando el viento. Esta no. Si piensas usar micrófono, esta es la única que vas a tener la opción con la Ace Pro. ¿Qué viene en la caja cuando compras la Go 3S? Normalmente te va a venir con la cámara, te va a venir con esta basecita que viene aquí, que abajo viene con una pega también que la puedes poner. Te va a venir también el magneto que te puedes poner aquí en el pecho y puedes poner la camarita pequeña también en el pecho. Viene también para ponerte en la gorra. También trae una goma de silicona con un cordel para cuando estés usando en el pecho y tenga miedo a que se te caiga, pues eso lo protege para que no se te pierda. Lo que se trata de accesorios, simplemente en la caja, la Go 3S viene con un poco más de accesorios. La Ace Pro, los accesorios detrás de la caja es bien limitado. No solamente trae el clip para poner las monturas, que es este de aquí, que es también de magnético. Eso es lo único que trae en la caja cuando compras nada más que la cámara. Ahora, lo bueno que tiene esta, si ya tienes accesorios con la montura de GoPro, ya automáticamente puedes usarlo con este, no necesitas más nada. Si quieres usar los accesorios de GoPro con la Go 3S, ya ahí tienes que comprar otro accesorio extra. Ups, se me cayó. Tienes que comprar otro accesorio extra, otra montura magnética que viene acá con la montura de GoPro. O también viene para montar para ponerle el tornillo de un cuarto si ya tienes el selfie stick de la X3 o la X4. Esto es aparte si la quieres usar con la Go 3S. Ya sabes, si tienes accesorios de GoPro y quieres la Go 3S, necesitas esto. Quieres la Ace Pro, no necesitas más nada porque ya viene ya con su adaptador que le sirve a esa montura. ¿Para quién es la Go 3S? Yo diría para esas personas que solamente les gusta grabar, no hace ninguna edición grande, vamos a suponer graba en el mismo teléfono, sube para las redes sociales y también les gusta viajar con una cámara que no pesa nada o ponerla en lugares donde una cámara normal no cabe. Si nada más pudieras comprar una, esta cámara sería para ti. Es sencilla de usarla, graba, pone el teléfono, la sube a las redes sociales. A esas personas yo les recomiendo esta cámara. Si tienes los accesorios de GoPro ya y quieres usarlo, ya dije, tienes que comprar el adaptador. Si eres una persona que está buscando algo más avanzado y yo diría que algo más para el futuro, entonces sí recomiendo la Ace Pro. Una de las razones, como dije, le puede poner mucho más accesorios como micrófonos externos. Le damos opciones para configurar los videos como quiera, ya que en la Go 3S es un poco limitado. Si eres una persona más avanzada y quieres más control en el video, yo recomiendo esto. Y también si grabas mucho de noche, la calidad esta es mucho mejor. Si por mí fuera y tuvieras dinero para una sola de las dos cámaras, yo me fuera por esta, porque a mí me gusta controlar mucho las opciones del video. Una cámara como esta ya sé que va a tener buena calidad por lo menos por los próximos 3-4 años, especialmente que grabas en 8K. Y ya muchas personas saben que ese es el futuro que viene en adelante. Si tuviera dinero extra, sí, vamos a suponer, compraría esta para ahora mismo para que lo uso, para ponerlas en lugares donde esta es muy grande o pesa mucho. Como por ejemplo, cuando la pongo en el bote de control remoto, esta cámara pesa mucho para el bote, puedo poner esto. Es una buena cámara secundaria para ponerlos en lugares difíciles y que no pesa nada.
Esa es mi opinión sobre las dos cámaras. Díganme en los comentarios cuál de las dos cogerías tú o cuál piensas comprar. Si quieres ayudarme en este canal, en la descripción le voy a dejar el enlace para las dos cámaras. Compra, se le dará un regalo. Déjenme saber en los comentarios cuál compraste o cuál piensas comprar o cuál prefieres. Nos vemos en la próxima. Chao.